Ok, ok. Primero sí se está escuchando bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ok, porque tengo un ventilador acá prendido, pero no se alcanza a escuchar el ventilador porque yo casi escucho ruido. No, no se oye. No, ok, ok. Pues bueno, pues qué gusto es estar con todos ustedes, la verdad. Es un placer, es un honor poder compartir pues, con todos mis hermanos, ¿no? En este caso, ustedes de allá de Costa Rica. ¿Todos son de Costa Rica? Bueno, aquí hay algunas personas de Canadá, otros de México también. Tenemos gente de Tampico, de Tamaulipas también. Y Amén. algunos de Colombia también que se conectan. Y sí, en esta noche eso sería. Bueno, ok, pues bendiciones a todos y pues vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, el Rue me pidió que les compartiéramos la clase número 10, ¿sí? Los mandamientos vigentes. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Nomás permítame también yo hacer una pequeña oración para poner este tiempo y ponerme yo en las manos del Creador, ¿vale? Padre, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos como familia, Padre. Yo te pido que sea tu Ruach HaKodesh, que nos guíe a toda verdad, que seas tú que tome el control de nuestras vidas, Padre, y que seas tú quien nos ministre y aprendamos hoy más de tu palabra. Te lo pido por los méritos de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. El tema se llama los mandamientos vigentes, ¿sí? Que es algo que a lo mejor un tema que muchos de nosotros, cuando vamos empezando este camino y vamos aprendiendo acerca de la Torá, pues sí nos preguntamos mucho eso, ¿no? ¿Qué mandamientos están vigentes aún? Si debemos cumplir todo lo que está escrito en la Torá, ¿cuáles mandamientos ya no se pueden cumplir? Y bueno, todo esto lo vamos a ver en esta clase, ¿sale? Entonces, pues, algo que con lo que quiero comenzar es con lo siguiente, miren, literalmente, ya hay muchos mandamientos que no se pueden aplicar, así literalmente como está, como los leemos en la Torá. Pero algo que sí debemos de entender es que la Torá es espiritual. La Torá nos enseña muchos principios, que podemos aplicar en nuestra vida, aún en mandamientos. A pesar de que hay mandamientos que ya no son literalmente aplicables hoy día en nuestro tiempo, pero esos mandamientos los podemos hacer de una forma espiritual y ahorita se los voy a ir explicando, ¿vale? Ok, pues para comenzar vamos a acompañarme a Mateo 23. ¿Sí? La clase, creo la antepasada, se vio el tema de la Torá, ¿sí? Ahí aprendimos qué era la Torá. Pero ahora vamos a ampliar un poquito más lo que en sí es la Torá. Miren, en Mateo 23, si alguien lo tiene por ahí, que nos pueda apoyar para leer. ¿Alguien que levante su mano? A ver, hermana. ¿No se escucha? Amén. Yo puedo leer, hermano. A ver, es ¿Ahí me escucha? Mateo 23. ¿Quién me puede apoyar? ¿Hermana Carmen? Sí, con gusto, hermano. A ver. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, bueno, miren, la palabra que ahí aparece como esto era necesario, en griego es la palabra dei, en griego, dei, y eso se puede traducir como algo obligatorio. Lo que aquí nos está enseñando nuestro Adón Yeshua
es que así como el maser, que es el diezmo, es algo obligatorio, algo necesario que hacer, también lo que es la justicia, la misericordia y la fe, ¿sí? Eso también es muy necesario que lo apliquemos como personas que guardamos Torah. Aquí lo que estamos viendo es que nuestro Adón Yeshua nos está enseñando 3 puntos también muy importantes, en los cuales podemos entender que la Torah no nada más es los mandamientos en sí, sino que también la Torah es algo más amplio, donde aquí podemos ver que es la misericordia, la justicia y la fe. O sea, en hebreo sería el Gesed, la Sedaká y la Emuná. Sí sabemos que es Emuná, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Emuná es fe. Bueno, se tradujo como fe. Y bueno, hemos aprendido que fe era simplemente creer. Pero ya hemos entendido también que Emuná viene de raíces, las raíces que vienen es de que es confianza y fidelidad, ¿vale? Y la Sedaká, pues simple y sencillamente ser justos. Y la misericordia, pues al Gesed sabemos que eso es precisamente lo que es, o lo que conocimos como gracia, ¿sí? O hemos conocido como gracia, ¿no? Que es Gesed, que es misericordia. Entonces, la Torah no nada más son los mandamientos que encontramos en el Pentateuco, sino que la Torah es algo más que eso, ¿no? Por eso Yeshua les dijo a los fariseos esto, porque ellos ya se estaban olvidando de lo más importante de la Torah. Y bueno, voy a leerles esto. Miren, dice, en la Torah están los mandamientos, pero la Torah no son solo los mandamientos. Entonces es muy importante que entendamos muy bien esto, entendamos que la Torah es algo más que los mandamientos, porque por lo general nos hemos quedado con esa idea de la ley, que la ley son las instrucciones que debemos cumplir. Y pues no, la Torah en sí es algo más amplio. ¿Y qué encontramos en la Torah? Bueno, si leemos desde Bereshit, nos encontramos con varias historias, ¿sí? Y recordemos que nosotros como seres humanos, como personas, aprendemos mucho de las historias. Por eso Torah es instrucción. La Torah, la palabra correcta pues de traducción es instrucción. Y vamos a ver instrucción del Padre desde Bereshit 1:1 hasta Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio. Vamos a estar viendo instrucciones e historias, ¿vale? Que nos ayudan precisamente a crecer. ¿Sale? Hubo un personaje, un rabino muy famoso que se llama Maimónides. ¿Sí habían escuchado hablar de él? ¿Maimónides? A ver, levante la mano quien sea. Bueno, es un personaje muy famoso en el judaísmo, un rabino, ¿no? Él fue el que definió, o más bien encontró que en la Torah, o sea, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, encontró 613 mandamientos, ¿sí? Que ahorita no los vamos a ver tal cual, ¿verdad? Para eso podemos nosotros ir al internet y checarlos, ¿no? Pero no es el enfoque ahorita del tema, ¿no? O sea, no es el enfoque de ver los 613 mandamientos, sino que Maimónides encontró él que había 613 mandamientos. ¿Sí saben cuál es el primer mandamiento que aparece ahí en la Torá? ¿Sí saben? ¿Sí lo han observado? De hecho, nuestro Roe David nos lo dice a cada rato, ¿no? No, a ver, alguien que quiera opinar por ahí. A ver, Sandra. El primero se encuentra en Génesis. No es el mayor, pero es el primero. Fructificad y multiplicaos. Ándele, muy bien, sí. Es el primero que Maimónides también encontró, ¿verdad? Pero ese mandamiento nos aplica a todos en general, porque antes de ese también hay instrucciones, ¿no? Que se les da, bueno, más bien después de ese hay instrucciones que Adonai, nuestro creador, le da a Adán y a Java, que no aplican para nosotros. Pero ese que usted acaba de comentar, hermanita, ese sí aplica, ¿no? Es el primer mandamiento que aparece que nos aplica a todos. Y bueno, también hemos escuchado hablar del Tanaj.
el Tanaj, ya muchos sabemos que es lo que mal conocemos hoy día como el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanaj es un acróstico que se forma de la palabra Torah, Nevim y Ketuvim. Torah, sabemos que es el Pentateuco, los Nevim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los libros, como los Tejilín y Mishlei, o sea, los libros, ¿cómo se les conoce también? Como libros poéticos, ¿ok? Ese es el Tanaj, ¿sí? También eso ya lo hemos visto en clases pasadas. Y en el pueblo judío, algo que es muy interesante es que en el pueblo judío, no solamente ellos consideran la Torá como el Pentateuco, sino también todo el Tanaj, ellos lo consideran como instrucción. Porque eso lo podemos ver en los escritos de los evangelios, ¿no? Que cuando se refieren a profetas, incluso a los salmos, ellos le llaman pues Torah, la Torah. ¿Sale? Entonces, de esos 613 mandamientos, ¿cuáles son los que tenemos que guardar hoy día? Que es a lo mejor el enfoque de este tema, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver que esos 613 mandamientos, hay algunos que son literalmente, como están literalmente, no los podríamos aplicar hoy día. Pero como les he comentado, son principios que los podemos hacer, ¿verdad? Y un ejemplo son las ofrendas, ¿no? Precisamente ahorita ya que estamos entrando al libro de Vayikra, empezamos a leer ya lo que son las ofrendas. Si nos damos cuenta y si hemos leído un poco, las ofrendas hoy día se pueden sustituir por la oración, ¿sí? En el pueblo judío hay 3 oraciones que se hacen: la de la mañana, la del mediodía y la de la noche. Shaharit, el Minjá y Arbit, así le llaman ellos. Ellos hacen esas 3 oraciones basadas también en el libro de Daniel. Sí, y es algo que nosotros lo podríamos aplicar también, ¿verdad? O sea, nuestras 3 oraciones al levantarnos, al mediodía y al acostarnos. No sé si ustedes sabían, pero allá en Israel, los judíos, o incluso en donde quiera que estén los judíos, a la hora del mediodía paran actividades en sus empresas y hacen su minjá, la minjá que ellos le llaman, que es la oración de la tarde. La hacen Baruch Atah Adonai, sus oraciones, y luego regresan al trabajo. ¿Sí? Entonces es una forma de nosotros aplicar los principios de la Torá. O sea, literalmente no los podemos hacer, ¿verdad? Muchos mandamientos, pero sí entender los principios de cada mandamiento y hacerlos, ¿vale? Aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué existen todos estos mandamientos y para qué nos sirve en sí toda la Torá? O sea, ¿para qué nos sirve toda la Torá? Vamos a ver cómo se dice una gematría. Sí saben qué es gematría, ¿verdad? La palabra Torah tiene un valor gemátrico de 611. ¿Están apuntando? ¿O ya tienen el manual? Estamos apuntando. Ok, no tienen, esto no lo tienen, ¿verdad, David? No, ok. Si es necesario que me vaya más lento, me dicen, con confianza. La palabra Torah, su valor gemátrico es 611. Bueno, nomás para recordar poquito, el valor gemátrico se saca de la suma de cada letra hebrea. Las letras en hebreo también representan los números en hebreo, ¿vale? Y se hace la suma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Torah, la Tab vale 400, luego es la Bab, vale 6, la Hei vale 5 y la Resh vale 200, por eso es 6, la suma de eso es 611. Hay algunas palabras, pero que también tienen ese valor de 611, pero hay una en especial que es Yirat, que se traduce como temor, Yirat, que se escribe con la Yod, la Resh
la Aleph y la Taf. Si nosotros decimos Yirat Adonai o Yirat Yud Hei Vav Hei, si juntamos esas dos palabras, o sea, el nombre sagrado con la palabra Yirat, diríamos el temor a Adonai. Así se podría traducir. ¿Y qué creen? Esa frase vale exactamente lo mismo. 611 es su valor gemátrico. ¿Sí? Miren, permítanme poquito, nomás poquitito. Voy a apagar el ventilador porque a mí sí como que me aturde poquito, ¿vale? Aguántenme poquito. Ahora sí, discúlpeme porque como que había mucho ruido y siento que estoy gritando, ¿vale? Ok, entonces la palabra Torah, su valor gemátrico es 613. Y la frase, Adonai, Yirat Adonai, que es temor de Adonai, vale también 611. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en la Torah sabemos que la Torah, como está escrita, está tan bien calculada. Cada palabra, cada letra en el lugar que está ubicado nos habla muchísimo, muchísimo, ¿no? Y es por eso también a veces muy importante que cuando usamos la gematría nos ayuda mucho precisamente a entender más cosas, ¿no? O nos revela algo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Por qué la Torah tiene el mismo valor gemátrico que el temor a Adonai? Precisamente porque la Torah nos lleva a temer a Adonai, ¿sí? Todo lo que es la Torah nos enseña y cada vez que nosotros vamos aprendiendo de la Torah, vamos teniendo temor a Adonai. Miren, Salmo 19 del 7 al 8. Salmo 19 del 7 al 8. Se las voy a leer yo. Dice así: la Torah de Adonai es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandamiento de Adonai es digno de confianza. Y aquí está la palabra, da sabiduría al sencillo, los preceptos de Adonai son rectos, trae alegría al corazón, el mandamiento de Adonai es claro, da luz a los ojos. Pero aquí la palabra interesante es que da sabiduría, ¿sí? Entonces, sabemos que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, ¿vale? Entonces, ven la relación, ¿por qué la palabra Torah y temor a Adonai tiene el mismo valor gemátrico? Porque cuando nosotros aprendemos Torah, la misma Torah nos da sabiduría y es el principio de la sabiduría, el temor a Adonai. ¿Ven la relación de esto? Y por eso vemos precisamente a nuestro Adón Yeshua, que dice, ¿no? Que él no vino a abolir la Torah ni los profetas. Y aquí es lo curioso, ¿no? O sea, nos podemos imaginar nosotros a Yeshua eliminando precisamente el temor a Adonai. Por eso es muy importante escudriñar un poquito más la escritura, ¿no? Y sobre todo en el idioma hebreo, porque así es como vamos entendiendo más cosas. Y bueno, yo en lo personal sí me maravillo de esto, porque nos confirma muchas cosas y nos refuerza precisamente el aprendizaje que vamos teniendo de la Torah, ¿no? Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Miren, esta cita es importante. Otra vez, Mateo 7:23, por si la están apuntando. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Ahí en griego, perdón, esta cita en griego, la palabra que parece como practicando es ergasomedboi, algo así. Ergasomedboi, que es practicando, y iniquidad es anomía. Entonces, esto quiere decir, jamás los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. No sé si habían visto esa cita, ¿no? De esa forma, ¿no? Aquí Yeshua está hablando algo bien, bien tremendo, ¿no? Es por eso que debemos de entender, pues, que la Torah es vigente, ¿no? Que Yeshua no nos enseñó
a quebrantar la Torá, no nos enseñó o no vino él a quitar la Torá, a anularla, a quitarla, a desaparecerla, ¿no? Porque era imposible que él precisamente viniera a quitar el temor a Adonai, a quitarnos esa sabiduría, ¿no? Y bueno, esa cita que mencionábamos es Mateo 7:17, donde dicen, no pase por sus mentes que he venido a declarar anulada las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino para revelarles la interpretación correcta y cumplirlas a plenitud, ¿sí? Esa es la cita que veíamos, ¿no? Que por eso Yeshua era imposible que él viniera a eso, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Ok. Los rabinos dicen que solamente están vigentes 369 mandamientos. ¿Y esto por qué? Porque hay varios de los mandamientos que ya no se pueden llevar a cabo, que es casi la mitad, son los mandamientos que se referían al Mikdash, al templo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, un mandamiento que literalmente no lo podemos cumplir, a salvo que tengas una casa como esta, está en Devarim 22:8, Deuteronomio 22:8. Si alguien me echa la mano para leer, Deuteronomio o Devarim 22:8. A ver, ¿quién alza la mano por ahí? Yo lo tengo. A ver, hermana Sandra. Cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado. Así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre, si de él se cae alguien. Sí, ¿no? O sea, ese mandamiento es poner una pequeña cerca, acá en México se dice cerca, en tu techo, ¿no? Pero si tú tienes una casa o vives en Estados Unidos, que los techos no son así diferentes, ¿no? O sea, no se puede aplicar, ¿no? Ese mandamiento, ¿no? Así como este mandamiento, hay muchos, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más a lo espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, este mandamiento, ¿qué nos dice en lo más profundo, no? Pues que cada vez que hagamos algo, que tengamos la capacidad de ver el peligro que puede tener esa situación, ¿no? Sobre todo para proteger a las demás personas, ¿sí? Este es un mandamiento de amor, un mandamiento que podemos expresarle el amor a tanto a nuestra familia como a otras personas, ¿no? O sea, siempre el prevenir, para que me entienda, ¿no? El prevenir, esa es la mejor aquí lo que podríamos nosotros entender, ¿no? Que aquí la Torá nos está enseñando el prevenir para cuidar a las demás personas, ¿sí? Bueno, la Torá son instrucciones que están en el camino para llegar a un fin, ¿sale? Recordemos que Torá es dar en el blanco. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos en una carretera, en esa carretera, pues hay señalamientos. Y no todos los señalamientos aplican a todos los automovilistas, ¿sí? O sea, normalmente aquí en México, si va un camión un tráiler, que es un camión grande, va muy cargado, va muy pesado, siempre se tiene que ir al carril lento, o sea, al carril de la derecha. Sí, esa es una indicación que hay acá. Me imagino que en varias partes debe ser así, ¿no? Sí, y no aplica para todos. Asimismo, en la Torá hay mandamientos para mujeres que no aplican para los hombres. Hay mandamientos de hombres que no aplican para mujeres, ¿sale? Estamos viendo la idea de qué mandamientos son aplicables hoy día y cuáles no, ¿sí? No perdamos ese punto. Para esto también hay que entender lo siguiente. ¿Quiénes deben guardar la Torá? ¿Quiénes deben guardar los mandamientos? Esa es la pregunta que tenemos aquí en el estudio. Y la respuesta es todo israelita, ¿vale? Recordemos que nuestra identidad es que somos Israel, ¿sí? Para esto vamos a hablar de 3 tipos de personas hoy día. Los judíos, los israelíes y los israelitas,
Otra vez, judíos, israelíes e israelitas. Esos son los tres tipos de personas que hoy día podemos decir que son Israel, ¿no? Podríamos decirlo así, porque si se fijan, cuando antes de que nosotros entendiéramos esto, pues el pueblo de Israel para nosotros eran los judíos. Hoy día sabemos por qué se le llaman judíos, ¿sí, verdad? Sí sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Por las dos casas, ¿verdad? A ver, Sandra, hermana Sandra, ¿usted alzó la mano? No, sí, amén. Es para decirle que sí sabemos. Ah, ok. Sea por la casa de Judá y por la casa de Israel, ¿verdad? Si miro así hacia arriba es porque yo los tengo aquí arriba, ¿eh? ¿Vale? Yo lo estoy mirando acá arriba, por eso tengo la mirada hacia arriba. Ok, sí, es precisamente por eso, ¿no? Yo no lo entendía hasta que dije, caray, pues por eso les llamamos hoy día a los israelitas judíos, bueno, los que viven en el estado de Israel, porque pues sí, nomás por la casa de Judá, ¿verdad? Que quedó. O sea, que era la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y parte de los levitas, ¿no? Que quedaron, que recobraron su identidad después de la deportación de Babilonia. Y de las otras 10 tribus, pues se dispersaron, ¿no? Que muy seguro es que la mayoría de todos nosotros seamos descendientes de esas tribus, ¿no? Pero bueno, y nosotros hoy día somos israelitas y saben por qué, ¿verdad? Precisamente por el poder de la sangre de Yeshua, hoy día nosotros somos israelitas. Efesios 2, 12 y 13. Por si lo quieren apuntar, esa cita, Efesios 2, 2 y 13 es muy clara, ¿no? La sangre de Yeshua nos acerca, nos injerta otra vez en Israel, por lo cual recobramos la identidad de israelitas y ya no somos más gentiles, porque la palabra gentil entre muchos significados es los que están lejos, ¿sí? A un gentil se le conoce a todo aquel que no es parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Así se le conoce como gentil, pero uno de sus significados es los que están lejos, ¿ok? Y como nosotros ya no estamos lejos de la ciudadanía de Israel, ya no somos gentiles. Entonces nosotros somos israelitas. Los judíos, pues ya sabemos que son los de la casa de Judá, y los israelíes son los que viven hoy día en el estado de Israel. Esto es muy importante que lo traigamos en la cabeza, ¿no? Los israelíes son los que viven hoy día en el estado de Israel y precisamente la mayoría de estas personas o muchas de estas personas no son del pueblo de Israel, no cumplen Torah. ¿Por qué? Porque si hemos visto parte de imágenes y algo de allá del estado de Israel, ahí hay mucho movimiento LGTB. Y lógicamente ellos son israelíes porque tienen esa nacionalidad, pero no son parte del pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a Deuteronomio 18, del 10 al 12. Otra vez, Deuteronomio 18, del 10 al 12. ¿Vale? Y lo voy a leer. Dice, no se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortilejo, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai, y a causa de estas abominaciones, Adonai su Elohim los está echando delante de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿ellos pueden decir que son parte del pueblo del Eterno? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas personas que no cumplen Torah, pero viven en el estado de Israel, son israelíes, son ciudadanos del estado de Israel, no son parte del pueblo de Adonai. Ser parte del pueblo en aquel tiempo, y lo hemos leído, es que si una persona deseaba cumplir los preceptos de nuestro Padre, ya era parte del pueblo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿no? Así era, ¿no? Hoy día es un proceso un poco complicado que tú te hagas parte del Estado de Israel, ¿no? Tienes que seguir muchos protocolos, pero eso no es convertirte al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que la forma en que nosotros nos hemos hecho parte del pueblo es por la sangre de Mashiach,
¿vale? Es porque todos nosotros, todos los que estamos aquí, conocimos a Yeshua, la mayoría lo conocimos como Jesucristo, ¿verdad? Como Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque era necesario que Yeshua saliera con un nombre secular para que pudiera ser aceptado en todas las naciones, ¿no? Como eso lo vemos en José el soñador. La vida de José el soñador es una sombra profética de Yeshua. Si algunos de nosotros no entendíamos, bueno, ¿por qué hasta hoy hemos entendido que su verdadero nombre es Yeshua y antes, mucho tiempo atrás, y mucha gente nomás lo conoció como Jesús o Jesucristo? Bueno, la Torá, precisamente la Torá, en la vida de Yosef el Tzadik, o sea, José el soñador, nos está hablando precisamente de esto, ¿no? Y ahí cuando leemos y entendemos esto, comprendemos por qué fue necesario que él saliera con el nombre de Jesús o Jesucristo, un nombre greco-romano, un nombre latín, para que fuera aceptado en todas las naciones. Y si ustedes leen esa historia, cuando la gente tiene hambre, cuando ya es la temporada de las vacas flacas y la gente empieza a tener necesidad, van con el faraón que representa a Adonai y le dicen, le dan su queja y el faraón les dice, vayan, y no les dice, vayan con Safnat Paneah, que era el nombre que se le había dado a Joseph. Les dice, vayan con Joseph, que es lo que está pasando hoy día, ¿no? Hoy día nuestro clamor al Padre de nuestra necesidad, Él nos ha dicho, no nos dijo, vayan con Jesucristo, Él nos dijo hoy día, vayan con Yeshua. Por eso es que hoy día se nos está revelando ese nombre de Yeshua. ¿Ok? Bueno. Aquí nos dice una pregunta en el tema. Dice que desde qué edad se empiezan a guardar los mandamientos. En el pueblo de Israel, bueno, sí, en el pueblo judío, pues en los judíos que guardan Torah, se especificó que a los 12 años las mujeres y los niños a los 13 años. Sí, por eso ellos hacen el bat o el bar mitzvah. Sí hemos escuchado de eso, ¿verdad? De hecho, ahorita nuestra ajot, esta Atli, está dando temas acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la edad donde ya tanto la niña a los 12 años, que maduran un poquito antes que nosotros, ya están conscientes de las cosas, ¿no? Los sabios lo comentan, ya a esa edad, ya los niños, los jovencitos ya están conscientes, ¿sí? Y bueno, en esta ceremonia del bat o bar mitzvah, que significa hijo o hija del mandamiento, los papás pues hacen una oración al padre diciéndole algo muy sencillo, simple y sencillamente les dice, Padre, te entrego a mis hijos. Yo ya les enseñé Torah, ahora es su responsabilidad de ellos guardarla con tu ayuda, ¿sí? Eso es lo que hacen en esa ceremonia, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero eso es lo más importante, ¿no? Que el padre le entrega sus hijos a nuestro creador, ¿no? Y les dice, pues ellos ya están listos, yo ya les enseñé, ahora ellos son los que deben ya de hacerse responsables de sus vidas. Si los niños todavía tienen de 11 años para abajo, pues todavía es responsabilidad de nosotros los papás de enseñarles, ¿vale? ¿A qué se refiere la palabra Torah entonces? Bueno, sabemos que Torah es instrucción, ¿verdad? ¿Sí? Torah es instrucción. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si alguien me apoya. Hermana familia Marín Sánchez, ¿ahora sí ya puede o no puede? Le falta el micrófono, ¿verdad? 3, 16, 17, 2 de Timoteo. Sí, por favor, hermano. Ok, vamos a ver. ¿Me escuchan, sí? Sí, claro. Ok, dice, 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, porque toda la escritura inspirada por el Ruach de Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores e instruir o disciplinar en una vida justa, para que el hombre de Elohim
sea perfecto para toda buena obra y completado. Ok. ¿Cuántos de nosotros hemos leído los proverbios? La mayoría, ¿verdad? Hemos leído proverbios, ¿no? Y si se fijan, proverbios no está en la Torá, o sea, en el Pentateuco, ¿sí? Por eso los judíos entienden por Torá todo lo que es el Tanaj para ellos, ¿no? En todo el Tanaj, toda esa escritura del Tanaj para ellos es Torá, y lógicamente que nosotros lo debemos de entender así, ¿verdad? Y el ejemplo es los proverbios. Los proverbios nos ayudan mucho precisamente para corregir, para instruirnos, para madurar, ¿sí? En lo espiritual. Proverbios es un libro de sabiduría, nos ayuda para madurar, para crecer en lo espiritual, ¿no? Entonces, Proverbios también es instrucción para nosotros, para nuestras vidas, ¿vale? Por eso el concepto Torah es instrucción, ¿sí? Para cuestiones de estudio, pues Torah la entendemos que es el Pentateuco, ¿no? Eso es en sí Torah. Pero para cuestión de crecimiento, instrucción para nosotros, pues es todo el Tanaj. Inclusive hoy día para nosotros, ya que creemos en Yeshua, pues están los evangelios que nos ayudan muchísimo, y los Midrash del Nuevo Testamento, como algunos lo mencionan, ¿no? O sea, todas las cartas, porque Midrash son comentarios. Entonces, Rab Shaul, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Johanán y varios que escriben en el Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento, también nos ayudan a entender un poco más lo que es la Torah, ¿no? Cuando la interpretamos de la manera correcta, ¿no? ¿Vale? Sí, entonces por eso en 2 Timoteo nos dice que toda la escritura que ha sido inspirada por el Ruaj de Adonai es valiosa, ¿vale? Entonces para nosotros todo el conjunto de la escritura nos ayuda precisamente para crecer, ¿sí? Por eso yo ponía el ejemplo de los proverbios, ¿no? Que no está dentro del libro de la Torá, sin embargo nos ayudan muchísimo a crecer, y no se digan los salmos, ¿no? Los salmos que, bueno, los salmos también son proféticos, pero también nos ayudan muchísimo a nuestro crecimiento. Hebreos 4:12. A ver, otra persona que me eche la mano por ahí. Hebreos 4:12. Aquí lo tengo, hermano. A ver, hermanita, échemela. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, amén. Hasta ahorita sí hemos entendido lo que hemos explicado, ¿verdad? Torah es instrucción, ¿sí? Donde toda la escritura que tenemos a nuestro alcance, lo que nosotros conocemos hoy día como Biblia, nos es útil como instrucción para crecer, ¿vale? Entonces, Torah no nada más son los mandamientos, sino es toda instrucción que nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? Ok, si hemos entendido eso hasta aquí, ahora vamos a pasar a una palabra que es misbot. Sí hemos escuchado, ¿verdad? Misbot, que es, o se traduce como mandamiento, ¿sí? Entonces, la Torah no son los mandamientos, ¿verdad? Sí, ni tampoco los mandamientos son Torah, sino más bien la Torah son todas las instrucciones que tenemos para nuestro desarrollo espiritual. Y ahorita vamos a ver la clasificación de los misbot que están en el Pentateuco, hablando de los 613 mandamientos que Maimónides enlistó, ¿vale? Entonces, misbot, ¿qué es? Mandamiento, ¿sale? Y miren, aquí dice lo siguiente, la palabra misbah viene de la raíz seba, que es tzadik, es bab y la hei, ¿sí? La palabra misbah viene de la raíz seba, ¿ok? Entonces la palabra seba significa orden, o sea, la raíz de esta palabra de misbot significa orden, construir, designar, encargar, encomendar, mandar. Entonces, una misbah
es algo que nos encargan a nosotros para cumplir. Una misbah del Eterno, de nuestro Creador, precisamente es algo que nos está encomendando, algo que nos está diciendo, hagan esto, y si Él nos dice, hagan esto, es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Recordemos que también está escrito que los mandamientos de Adonai no son gravosos, como lo habíamos entendido antes, ¿no? Que era muy difícil de cumplirlos y que inclusive eran esclavitud, ¿no? Pero no, el mandamiento es algo que nosotros lo podemos hacer, ¿sí? En el Shema, ¿verdad? En el Shema Israel, dice lo siguiente, los mandamientos que yo te he mandado hoy, ¿sí? Así dice, que te encargo, que te delego, ¿vale? Esto es precisamente porque sí podemos cumplirlos. Y también la palabra mitzvah tiene otra raíz, que es la palabra metzuji, y se escribe con la mem, la tzadik, la bab y la yod, ¿sí? Y esto significa, o tiene el significado de común, en cuestión de que es algo que tenemos todos en común. ¿Qué es lo que nos está distinguiendo a nosotros como casa de Israel, dispersos en todas las naciones? ¿Verdad? Unos que están en Costa Rica, México, Argentina, Canadá, Alemania, Europa. ¿Qué es lo que nos está distinguiendo? ¿O qué es lo que tenemos en común? Pues es precisamente los mandamientos de Adonai, ¿sí? En sí su Torah, ¿sí? O sea, los mandamientos hemos dicho que están en la Torah. Eso es lo que nos está distinguiendo entre todas las naciones. Esto es lo que conocimos en el cristianismo, de que no somos de este mundo, ¿verdad? Sí, decíamos en aquel tiempo, ¿no? Es que no somos de este mundo, pero vivimos aquí, pero no somos de este mundo, pero aún así, y hoy día nos damos cuenta que pues prácticamente hacíamos muchas cosas del mundo, ¿no? Pero hoy día que hemos recobrado la identidad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó, o me pasa que sí realmente me siento como extranjero ya aquí en mi ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no festejamos el Día de los Muertos, ya no festejamos Navidad, ya no le festejamos al Dios Jano, que es el Año Nuevo, el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Que muchas iglesias cristianas lo hacen hoy día. Todo eso ya no lo hacemos, entonces realmente somos extranjeros en el lugar donde estemos. Pero ¿qué tenemos en común? Pues los mandamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos distingue? Tenemos una sola legislación como pueblo de Israel en todas las naciones. Sí, entonces esa palabra misbah tiene esas dos raíces, ¿no? Que es algo en común que tenemos como pueblo, ¿sí? Y que dijimos que era lo otro, que era algo que nos delegan y que podemos cumplir, ¿vale? Eso es mandamiento, eso es la palabra misbah. Así que cada vez que escuchemos misbah, que va a ser muy común ya que lo escuchemos ya en raíces hebreas, eso es lo que es una misbah, ¿ok? Y bueno, esto de común es precisamente que es algo que nos une, algo que nos hace ser un solo pueblo. Es el ejad, que hoy día estamos viendo mucho. Es la unidad entre todos nosotros. Porque también recordemos que Adonai nos ve a todos como un solo pueblo. ¿Sí? Adonai nunca ha visto separado la casa de Israel con la casa de Judá. De hecho, no sé si sepan ustedes que hoy día los judíos sí se olvidaron prácticamente de Efraín, de las otras 10 tribus. ¿Se han oído hablar de las leyes noágidas? Sí, alcen la mano. ¿Quién ha oído hablar de las leyes noágidas? Los que tienen prendida su cámara. ¿No han escuchado? Bueno, los judíos dicen que la Torah, los mandamientos, los mismos de la Torah, solo son para ellos, para los judíos. Y para los que no son judíos, nada más aplican las 7 leyes noágidas, que son las 7 mandamientos que le dieron a Noé, pues, a Noaj. Sí, ven, ¿no? Entonces ellos ahí se están olvidando, pues se están olvidando hasta de los profetas, ¿no? Porque en Jeremías profetiza mucho del nuevo pacto, que es algo que en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, no entendían. Antes de Yeshua, muchos sabios se hicieron esa pregunta: ¿cómo es que a estos ya les dio esta carta de divorcio a las 10 tribus? ¿Y cómo es que ahora está diciendo que va a ser un nuevo pacto con ellos?
¿cómo va a ser esto? Por eso cuando viene Yeshua, él dice, muchos sabios quisieron ver estas cosas que están pasando el día de hoy. Porque muchos se preguntaron, muchos murieron antes de Yeshua con esa duda. Los que estudiaban lógicamente la escritura, los sadik, los justos, los que decían, bueno, ¿cómo va a ser esto, no? Hoy día nosotros tenemos la bendición de entender que es a través de Yeshua solamente que la casa de Israel puede regresar otra vez a su identidad. ¿Sale? Y bueno, eso es ¿por qué? Porque Adonai siempre nos vio como un solo pueblo. Por eso Yeshua también dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso es una responsabilidad para todos nosotros, realmente que seamos ejad. No importa que estemos en Costa Rica, no importa que estemos en México, en donde estemos, no en Colombia, sino que somos un solo pueblo, ¿no? ¿Sí? Y algo muy importante que nos debe de caracterizar es que no hagamos la shonara entre nosotros, que es la mala lengua, ¿vale? Ok, entonces ya vimos qué es una misbah. ¿Qué es la misbah? Los misbot, que es en plural misbah, los misbot se dividen en tres, y ahí apúntenle, se dividen en tres o se clasifican en tres, ¿sí? O así los vamos a encontrar en la Torah. Lo primero son los hukim, ¿vale? Hukim. Los segundos son los mishpatim, si están apuntando, y los terceros son edot. Otra vez, los misbot se dividen en la Torah en hukim, mishpatim y edot. ¿Qué es un hukim o un huk en singular? Bueno, los hukim son los mandamientos que nosotros no podemos entender, que no puede penetrar en nuestro razonamiento, ¿no? Sí, los hukim son los mandamientos que no podemos entender, pero los tenemos que cumplir. Un ejemplo era el de la vaquilla roja, ¿sí? Si han escuchado, ¿verdad? de ese mandamiento de la vaquilla roja, ¿no? O sea, no sabemos cómo es de que por qué la vaquilla tenía que ser roja, por qué tenía que ser quemada y el polvo mezclado con agua, y luego el Cohen, esa agua se la ponía al que pecó, y el que pecó le pasaba el pecado al Cohen, ¿no? Todo eso no lo entendemos. Bueno, en Yeshua vimos que fue lo mismo, ¿no? Yeshua sí lo hizo, ¿no? Nuestro pecado fue cargado con él, por él. O sea, él nos limpió y nos roció con su sangre y nuestro pecado lo cargó él. Eso fue, por eso hoy día ya no ha nacido una vaquilla roja, fíjense, eso es muy importante. Bueno, eso es un hukim, ¿vale? Mandamientos que no podemos entender, pero los tenemos que hacer. Los mishpatim son las reglas éticas. Mishpatim son las reglas éticas. Por ejemplo, no matarás, no robarás, o decir falsos testimonios. Los mishpatim eran los mandamientos que se tenían que llevar ante el Sanedrín, lo que conocemos como el Sanedrín, ¿no? Estos mandamientos eran los mandamientos que nosotros, o muchos nos pasó en aquel tiempo, ¿no? Que decíamos, bueno, si voy a guardar la ley, pues entonces voy a tener que apedrear hasta a mi hijo por si se porta mal, ¿no? No sé si les pasó lo mismo, ¿no? O hay personas que aún te pueden decir eso, ¿no? Oye, si estás guardando ya la ley, pues entonces vas a tener que apedrear a vas a tener que apedrear al otro, ¿no? Pero miren, ya cuando entendemos la Torah, que como Yeshua nos enseñó que es justicia, misericordia justicia, misericordia y fe, entendemos que los mishpatim, estos mandamientos, que para nosotros eran los mandamientos más duros, porque se castigaban de una forma aparentemente muy dura, eran los mandamientos que se hicieron por amor, ¿sí? Nuestro Padre, esos mandamientos fueron hechos por amor, ¿sí? Y eran los que se llevaban al Sanedrín, pero ya hay un mandamiento muy importante para los jueces, ¿no? Y era de que ellos tenían que juzgar con justicia, con misericordia a su hermano. O sea, no era nada más de que, pues ya hizo algo malo, apedreo, ¿no? No sé si me explique. Y estos mandamientos eran precisamente por amor.
¿Ok? El Sanedrín, que es conocido como, o se traduce como sentarse juntos, si le quieren apuntar, Sanedrín significa sentarse juntos. Antes se llamaba el Beit Din, que era la casa de la ley. Beit Din, que es casa de ley, y después se conoció como Sanedrín, que es sentarse juntos. Sí, y eso empieza desde que Yitro, el suegro de Moshe, le dice a Moshe que ponga líderes. Desde ahí empieza, ¿no? Ya en Deuteronomio 16, del 18 al 20, ya se formaliza eso, ¿no? O sea, el Sanedrín, pues el Beitim, que antes se conocía como Beitim, que es casa de ley, y en los tiempos de Yeshua, pues ya se le conocía como el Sanedrín, que era sentarse juntos. Ahí por si le quieren apuntar eso, también es importante, ¿no? Como aprendizaje. Y bueno, el argumento, ¿no? Que nos dice, no, que si estás en la ley, pues todos tenemos que apedrear ya a la gente, ¿no? Pues no, ¿verdad? En primer lugar, no tenemos Sanedrín, ¿sí? Tú le puedes decir a la persona, no, pues es que no hay Sanedrín. No hay, es un proceso, ¿no? Si un hijo se portó mal y hizo cosas que no debió de haber hecho, pues lógicamente que ya no hay un Sanedrín. Si se fijan, muchas de las leyes de hoy día es parte, nada más porque ahorita ya hay mucha corrupción, ¿no? Pero es parte de lo que se hacía en aquel tiempo, ¿no? De que había a pesar de que una persona era culpable y por la tendencia y por las pruebas, pues es culpable, aún así le ponen un abogado, ¿no? De oficio. Aquí en México se pone un abogado de oficio, un abogado sí, o sea, gratis, ¿no? Si no tiene abogado, se le pone uno gratis. ¿Por qué? Eso refleja un poco la misericordia, ¿no? Si eso es en el mundo, si eso es en las naciones que no guardan Torah, en aquel tiempo, pues lógicamente que era así, ¿no? Era todavía más misericordia, más oportunidad al culpable, si se arrepentía, no se arrepentía, y bueno, era otro proceso, ¿no? Y en tercer lugar, en la clasificación tenemos los edot, ¿sí? Y los edot, estos mandamientos, estos mandamientos, la tercera clasificación, que es edot, son los mandamientos para dar testimonio de que Adonai es nuestro creador. En otras, así de sencillo, ¿no? Los edot son los mandamientos que se clasifican o los conocemos como testimonios, donde precisamente damos el testimonio nosotros de que somos hijos de Adonai y que Él es Adonai. Por ejemplo, guardar Shabbat, guardar las fiestas, ¿sí? Eso es un ejemplo de esos mandamientos, ¿no? Si se fijan, nada más los mandamientos, los mishpatín, eran los que se llevaban ante el juez. Porque no me digan que, bueno, o sea, estos eran los mandamientos que se llevaban ante el juez, ¿no? Para cuidarnos unos con otros, ¿no? Por eso los mandamientos de amor. Y los edot son mandamientos que manifestamos que Adonai es nuestro creador. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Ok. Dentro de los edot, hay dos tipos. Dentro de los edot, hay dos tipos. Los de que se refieren a Adonai y nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no tendrás otros dioses delante de mí. Y los que se refieren al prójimo, que es honrar al anciano, por ejemplo, aprender la Torah y enseñarla, ¿no? ¿Sí? El relacionado con tu prójimo es el de con nosotros como padres debemos enseñar Torah a nuestros hijos. Ahí manifestamos que Adonai es nuestro creador, ¿sale? Y como les decía, el primero que es Adonai y nosotros, pues es no tendrás dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, de los 613 mandamientos, la mitad, como les decía, eran para el Mikdash, o sea, para el templo. En Hebreos, y nomás apunten la cita, Hebreos 11 al 14, ahí nos habla, y muchos ya hemos leído esta cita, ¿no? De Hebreos, ¿no? Donde nos especifica el escritor de Hebreos, que algunos se lo atribuyen
a Rab Shaul, pero en sí, Hebreos, el libro de Hebreos, no se sabe quién lo escribió todavía. Muchos se lo atribuyen a Rab Shaul, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos aquí nos enseña del 9 al 14 que todos los mandamientos del sacrificio, pues ahora fue a través de Yeshua, ¿sí? Esto no nos está diciendo que la Torah fue anulada, como muchos a veces lo entendimos en aquellos tiempos, ¿no? Aquí nos está especificando Hebreos, el escritor de Hebreos, que solamente los mandamientos referentes al templo fueron los que sí ya no se pudieron hacer o ya no se van a hacer, precisamente porque Yeshua lo hizo, ¿no? Todos los sacrificios representan a Yeshua. Y lo vimos a través de la historia, ¿no? Porque cuando se escribió Hebreos todavía estaba el segundo templo, ya después fue destruido. Esto es muy importante, ¿no? Porque precisamente pues ya no hay templo, entonces eso también nos enseña a nosotros que los mandamientos del Mishdash ya no son, eso sí ya no son aplicables hoy día, o sea, ya no tenemos que llevar sacrificios para que me entiendan. ¿Ok? Vamos bien, ¿verdad? Algo que es muy importante también recalcar. Una pregunta. La cita creo que es Hebreos 9 del 9 al 14, no Hebreos 11 del 9 al 14. Sí, perdón. Sí, 9 del 11 al 14. Sí, discúlpeme, a lo mejor lo dije al revés. Sí, Hebreos 9 del 11 al 14, ¿ok? También apunten Hebreos 10 del 11 al 18. Ese también es importante. Y ahí en Hebreos 10 del 11 al 18, en el 14, lo voy a leer, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados por él. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y no recordaré más sus pecados y sus transgresiones de la Torah, porque donde hay perdón de pecados, ya no es requerido más sacrificios por los pecados, ¿no? Ahí diciendo de que ya los sacrificios sí van a quedar ya anulados, pues, ¿no? Porque Yeshua ya él hizo el sacrificio, él ya nos limpió, ¿no? Entonces Adonai va poniendo su Torah en nuestro corazón. Aquí también es muy importante que entendamos esto. La Torah es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Esto lo marcó mucho nuestro Adón Yeshua cuando les dice a los Perushim, que dice, ustedes son sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro, pues pura muerte, puros huesos secos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah es de adentro hacia afuera. De hecho, en el nuevo pacto, Adonai nos pone su Torah en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, si no, la Torah está en nuestro corazón, debemos de tener misericordia, emuná, o sea, fe, y sedaká, o sea, justicia. ¿Sí? Eso es lo que nos indica que estamos realmente cumpliendo Torah. Y que es de adentro hacia afuera, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que lo que es de afuera hacia adentro, pues eso ya se ve como religioso, ¿no? Porque yo siempre he dicho, cualquiera puede decir, yo voy a descansar el sábado y listo. Voy a descansar, voy a guardar el Shabbat, como algunos lo podríamos decir. Pero si la conciencia del Shabbat no está en tu corazón, no está el deseo en tu corazón, no realmente te apartas de todas tus cosas, no lo buscas desde que recibimos Shabbat a las 7 el viernes, te levantas el sábado temprano en oración, escuchando la parashá y todo eso, estás conectado. O sea, porque eso es en sí la Torah de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, que lo hagamos con gusto, con placer, que llamemos al Shabbat un día agradable, porque cualquiera puede descansar ese día, sí o no, ¿verdad? O sea, cualquiera lo puede hacer, pero entendamos que la Torah es de adentro hacia fuera. Y ahora vamos me quedé en Hebreos, ¿verdad? 18. Porque donde hay perdón de pecados ya no se requiere más sacrificio para los pecados.
Hebreos, también apunten Hebreos 19:24. Eso también nos habla mucho de esto. En el 24, lo voy a leer, dice que cada uno anime al otro para estimularlos al amor y a las buenas obras. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, hemos leído mucho que habla de buenas obras, y yo me imagino que ya sabemos qué son las buenas obras, ¿verdad? Las buenas obras son precisamente los mandamientos. Los judíos, a los mandamientos, ellos los conocen como buenas obras. Por eso Rab Shaul, el apóstol Pablo, cuando dice buenas obras o cuando él habla de buenas obras, se está refiriendo a los mandamientos. ¿Sale? Entonces, disculpe que le insista. La cita esa 19:24, Hebreos no tiene 19. Entonces, ¿dónde está ese versículo? Hebreo, 10 del 19 al 24. Ok, ¿Sí? Discúlpenme, de verdad, discúlpenme. Hebreos 10, 19 al 24. ¿Listo? Ok. También hemos aprendido que el cumplimiento de la Torah depende de amar a Adonai y de amar al prójimo. ¿Sí? Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Dice así: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el mayor y más importante mitzvah. Y hay un segundo similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mitzvot son el fundamento de toda la Torá y los profetas. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a ir nosotros aprendiendo poco a poco los mandamientos? Esto es algo que cada Shabbat nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las parashot y de ir aprendiendo cada mandamiento, ¿no? Por eso es muy importante estudiar las parashot, porque ahí vamos viendo cada mandamiento. Muchos hemos leído Hechos 10. A ver, ahí ayúdenme, porque ahí sí no me acuerdo. Creo que es Hechos 15, ¿no? Cuando habla del concilio de Jerusalén. Es Hechos 15, ¿verdad? Sí, Roe, Hechos 15. ¿Verdad? Hechos 15. Correcto. Ahí nos habla algo muy importante, miren. Sí, no sabemos el contexto, ¿no? De que había judaizantes que les decían que si no se circuncidaban conforme al rito de Moshe, así está escrito en Reina Valera, al rito de Moisés, si no se circuncidan conforme a la circuncisión de Moisés o al rito de Moisés, algo así dice, no pueden ser salvos, les decían eso. Bueno, eso sabemos que era un proceso de conversión que tenían ellos en aquel tiempo, porque ¿a quién se le dio la circuncisión? Pues fue a Abraham y no a Moshe. Entonces, cuando ya se dice ahí que conforme al rito de Moisés, pues era por un procedimiento que ellos tenían de conversión. Ese era el asunto, ¿no? Que a los nuevos que se estaban convirtiendo, no los dejaban incluso entrar a sus sinagogas porque si no se circuncidaban. Entonces, ya en la plática de todo esto, llegan a 3 puntos los shaliach, los apóstoles, y les dicen que les van a pedir a los nuevos que se estaban convirtiendo 3 cosas, que es contaminación de los ídolos, que eso ya lo dejaran, de fornicación, que es adulterio o fornicación, porque en hebreo adulterio y fornicación es lo mismo, y de ahogado y de sangre, o sea, el alimento, ¿no? Pero hay un cuarto punto que no lo entendíamos, y está en el 21, en el capítulo 21 de Hechos 15:21, y dice así: porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad
quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, o sea, cada Shabbat. ¿Sí? ¿Qué estaban diciendo aquí los Shaliach, los apóstoles? Que todos nosotros, porque esto también nos incluye a nosotros, no todos nosotros que no nacimos en una familia de Torah, conforme vamos ingresando al pueblo, lo primero que sí debemos de dejar es ídolos. Sale la idolatría porque eso es tremendo, ¿no? La fornicación, adulterio y la comida no kosher, ¿sí? O sea, comer ahogado y de sangre, ¿no? Eso es lo que sí debemos de entender nosotros. Y los demás mandamientos los vamos a ir cumpliendo o entendiendo porque cada Shabbat vamos a estar estudiando la Torah, las parashot, para que me entiendan. ¿Sale? Por eso es muy importante que en Shabbat estudiemos las parashot. ¿Sí? Y bueno, este sería el tema del día de hoy. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. Acá decimos chismes, anécdotas. No, chismes no, chismes no. Pero, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, sí entendimos que la Torah no es los mandamientos en sí. Torah son instrucciones, la escritura que tenemos a nuestro alcance para que podamos ir creciendo, ¿sí? En el camino, ¿no? Y poder llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ok, pues. Bueno, pues con esto yo concluyo Roy David. ¿Hacemos oración? ¿Vale? Gracias, Roy. Ok. Solamente quería añadir comentario con eso del Concilio de Jerusalén. Creo que es muy interesante porque hay o sea, siempre la gente tiene esa distorsión, ¿verdad? En el contexto de lo que se está hablando, pero sí es bueno lo que tú recalcas, ¿verdad? Donde se da la instrucción de que se guarden de estas cosas, ¿no? De fornicación, del ahogado, los sacrificados, los ídolos, porque es lo que más está ocurriendo, ¿no? Es como lo urgente, esto es lo que más hay que poner atención ya para que las cosas caminen bien, pero también se aclara fuertemente que para lo demás, ¿verdad? Todo va a ser enseñado en las sinagogas durante el Shabbat, o sea, Moshe va a ser predicado, enseñado durante el Shabbat en las sinagogas. Entonces es importante entender que así como nosotros avanzamos en el estudio de las parashot y vamos escudriñando y qué hermoso poder todos los días realmente tomar el tiempo adecuado para hacerlo y llegar a Shabbat y ver toda la dimensión que esto genera en nuestro ser, ¿verdad? Y la confrontación que hay en muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Pero también algo que tú decías al principio, es como la Torá es espiritual, aunque hay mandamientos que de repente hoy no aplican, ¿no? Por ejemplo, sacrificios, todo eso que estamos empezando a ver en Vallicrá, ¿no? Pero también nos tienen una gran enseñanza, ¿no? Porque nos hablan de una aplicación a nuestra vida en cuanto a la humildad, en cuanto al entregar, en cuanto a lo que Él espera de nosotros, ¿no? El Eterno. Entonces, al final, todo nos lleva a una gran enseñanza y la dedicación a realmente meditar en la Escritura y poder caminar en esto tan hermoso, verdaderamente nos eleva, digo yo, ¿no? Y nos hace ordenar nuestra vida, nuestros caminos, para poder perfeccionarnos, como dice allá en el libro de Timoteo. Así es, Roy, sí, pues sí. Bueno, pues la verdad a mí es un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer, de verdad, es algo muy bueno, ¿no? Que podamos compartir con ustedes. A muchos no los conozco, pero yo quiero que sepan que aquí tienen a un amigo. Cualquier cosa pueden consultarnos. Y bueno, pues, a ver, Alan.
Hola, hola, buenas noches. No, me gustó mucho, salí muy edificado porque justamente hace un par de días estaba con la conversación de preguntarle a mi pastor David con respecto a esto, si hay una división, si había una enseñanza que es justamente la que se trajo hoy, que me trae mucha claridad y la verdad es que la disfruté mucho y doy gracias por tu tiempo, por exponerte y por lo que nos enseñaste el día de hoy. Toda Rabá, Alan, sí, pues estamos para eso, ¿no? Yo creo que hemos sido llamados a dos cosas, a servir a nuestro Creador y a servir a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, lo mucho poco que sepamos todos, siempre debemos de tener la disposición de enseñar, de transmitir. No lo sabemos todo, de verdad, a veces hay gente que sabe más que nosotros, pero en los pequeños detalles, en lo pequeño que hagamos nosotros de enseñar, de decir, pues que sea de bendición para los demás, eso siempre va a ser gratificante y nos va precisamente a llevar a el ejad, ¿vale? Y bueno, pues gracias, Alan, y pues ahora sí que pues gracias al Padre, ¿no? Que nos permite esta tecnología, ¿no? Para podernos comunicar de todas partes del mundo, ¿no? Y poder enriquecer, pues, el conocimiento, ¿no? O sea, lo que es el conocimiento en nuestro Creador, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más tiene algún comentario? A mí me gustaría, bueno, no sé si alguien va a preguntar algo, pero me gustaría aprovechar, tal vez así rápidamente, que tú nos cuentes, ¿no? De una forma resumida, yo sé que tal vez es un tema largo, de una forma resumida, de una manera resumida, cómo tú llegaste a ver la necesidad de caminar en las raíces hebreas. ¿Cuál fue lo que te llevó a este punto, ¿no? Híjole, pues sí, es una historia muy larga, ¿no? Pero con gusto les comparto. Miren, yo me convertí al cristianismo a la edad de 20 años, ¿sí? Me convertí al cristianismo. No me convertí al Adonai, no regresé, no hice Teshuvah. Hice una conversión nada más al cristianismo. Y en mi vida cristiana siempre me gustó, pues, ayudar, aportar, ¿no? Ahí estábamos sirviendo en una iglesia chiquita. ¿Ustedes sí conocen el sistema G12? ¿Sí han oído hablar del G12? Bueno, aquí en México no había G12. Para aclarar, es el modelo celular que hoy se conoce también como modelo de Jesús y todo eso en algunos lugares. Sí, ajá. Aquí en México, pues de los primeros 12 que enviaron a Colombia, pues a mí me tocó ser uno de ellos. En una iglesia aquí en Irapuato, que es muy grande ahorita, porque tiene el sistema G12, y pues nos mandaron a Colombia. Tuve la oportunidad de ir a Colombia, estar allá 11 días. Y bueno, yo tenía un conocimiento muy cristiano, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Era copastor también. Muchos sabemos lo que es copastor, ya casi no se usa. El copastor, pues, era el ayudante del pastor, ¿no? Era su segundo, ¿no? En una iglesia chiquita acá acá en una ciudad que se llama Cueramaro, Guanajuato. Y ahí después, pues, tuve decepciones porque cuando tú lees la escritura, sí te das cuenta de muchos detalles, ¿no? Y mi error mío fue que yo me alejé del Creador, ya no quise saber nada. Yo llegué a tener una fábrica de figuras religiosas católicas en ese tiempo, y una fábrica con 50 personas trabajando. O sea, pues hacía ídolos, ¿no? Y cuando el Padre me confrontó, porque entre esas cosas hice otras cosas peores, que ya en su momento les doy el testimonio. Cuando el Padre me confronta con eso, pues yo caigo arrepentido. Yo le dije, fue por el motivo de mi hijo menor, que empezó a tener algunos problemas de salud, y yo pensé que era cáncer, ¿no? Lo llevo con una doctora, le hace análisis, y cuando estábamos esperando los análisis, yo le dije al Padre, Padre, si mi hijo sale sano, yo te entrego esa fábrica. No te entrego, le dije, yo dejo esa fábrica, porque no se la entregué al Padre, no, le dije, yo dejo esa fábrica. Y pues media hora después me habla la doctora, más bien llevo los estudios, se los llevo a la doctora y me dice, Marco, tu hijo está sano, lo único que tiene son alergias. Y ahí cuando me dijo eso, ella dijo, wow, pues lo que hice, dejar esa fábrica, ¿no? Perdimos mucho dinero, sí, perdimos mucho dinero, pero no me importó a mí. Después de esto, mi confrontación con mi esposa fue un proceso como de 2 meses que yo tuve. Y en ese proceso de Teshuvah, porque ahí sí fue donde yo hice Teshuvah, cuando yo regresé al Padre,
él me dio una cita en ese tiempo y no se me olvida, es Salmos 32:8. Reina Valera dice así: yo te enseñaré las cosas, yo te enseñaré los caminos por los cuales debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así dice, ¿no? Y esa palabra me quedó mucho en mi corazón. Y ya que empecé a caminar con mi esposa, tomamos la decisión de regresar a la iglesia y de echarle muchas ganas a la iglesia cristiana. Regresamos a una iglesia que se le conoce como el evangelio de la prosperidad. Se habla mucho de dinero y todo eso, ¿no? Ahí regresamos, ahí empezamos a echarle ganas. Y después llegó mi hermano menor, que también era conocedor del cristianismo, me dice: oye, Marco, ¿tú sabes que el nombre de Dios no es Jehová, sino es Yahweh? Dije: órale, ¿a poco? Sí, chécalo. Y ahí fue el parteaguas, ¿no? Que empecé yo a ver, y fue el Padre donde me fue llevando a entender todo esto. Y yo dije, pues sí, tiene lógica, y empecé a entender, ahí fue todo, ¿no? Después el nombre de Yeshua, porque yo primero lo conocí como Yahshua, y después, cuando yo lo entendí que era Yeshua, fue por la menorá, las 7 luces, que el nombre de Yeshua son las 7 luces. Yo no necesité más profundidad más que eso. Dije, no, es Yeshua. Ya después, ya con estudios, pues ya entendí que más de que era Yeshua, ¿no? Y así empecé, tuve que salirme de la iglesia cristiana, porque yo ya empezaba a publicar mucho en hebreo, y como yo ya tenía gente a cargo, de hecho, ahí nos estaban ya mandando a otra ciudad para abrir una iglesia cristiana con otro matrimonio, y yo hablé con mis líderes, conocí a un judío que decía que creía en Yeshua, pero la verdad es que no creía en Yeshua, pero yo le dije a mi esposa: mira, vamos a ir con él para conocer más de esto. Hablamos con nuestros líderes de la iglesia cristiana, oraron por nosotros y nos salimos. Ya llegamos ahí con este judío, que nos enseñó mucho estilo judaísmo, pero siempre el Ruach HaKodesh me mantuvo siempre en lo que era, ¿no? Y bueno, así fue como empezamos, ¿no? Y cómo empezamos en Oceana, pues ya fue un tiempo ya más para acá, que pues yo decido, pues voy a servirte, Padre, porque aquí en Irapuato prácticamente no hay quejilás, no hay congregaciones de raíces hebreas. Había una, se deshizo, y bueno, pues dije, no, pues yo me voy a aventar, Padre, pues yo lo voy a hacer. De hecho, yo decidí, David, hacerlo en la pasada fiesta de Pesaj. Y en esta fiesta de Pesaj voy a cumplir un año cuando yo decidí servirle al Creador en esto. ¿Y cómo lo hice? Pues hice mi página y empecé yo a hacer videos de las parashá, ¿no? Y a subirlos. Ahí empecé. Tuve la oportunidad ya de conocer a la hermana Mitch, a una hermana de acá de Irapuato, que me conectó con Oceana, porque yo no busqué Oceana, ¿no? O sea, yo me conectó ahí con Oceana, empecé a conocer a David Acevedo, y yo dije, voy a tomar bien mi decisión de caminar junto con ellos cuando yo lo conozca personalmente. Así es que nos fuimos para México, ahí al estado de México, y de verdad, a mí lo que me habló el Padre fue cuando yo conocí a la hermana Luz. Es más, nosotros llegamos, déjenme les platico esto, ¿sí me dan chance? Llegamos ahí a Oceana, y estaba el Rue Gerardo, y luego lo vi y dije, está el Rue Gerardo, ¿no? Y el Rue Gerardo, acá le decimos a la gente que te ayuda a estacionarte, les decimos los viene, no sé cómo les digan allá. Es gente que está en los estacionamientos echándote. Los guachimán. Fíjense, fue el hermano, el Rue Gerardo, que fue el viene, ¿no? Acá, pues yo le dije a mi esposa, fíjate, el Rue Gerardo fue nuestro viene para acomodar la camioneta. Qué tremendo, ¿no? Y ya nos metimos a Oceana, nos bajamos, saludamos a todos los hermanos que estaban ahí de seguridad, porque hay un ministerio ahí de seguridad, así le llaman ellos, ¿no? Que son los que te ayudan están ahí pues afuera, te reciben, entramos, y entrando está la cocina a mano izquierda, ahí están los hermanos y las hermanitas cocinando. Salió la hermana Luz con su mandil y todo, y nos saludó de una manera bien tremenda, o sea que tú dices, wow, o sea, ¿qué onda, no? Si ella es la nevía, ¿cómo que está aquí haciendo cocinando, no? Y bueno, la verdad fue un testimonio de humildad que vimos en ellos, de humildad y de liderazgo, ¿verdad? De determinación, que bueno, yo regresando de esa fiesta, porque fue en la fiesta de John Terúa, la John Terúa que pasó, la fiesta de las trompetas, que tuvimos la oportunidad de estar allá.
Y yo regresé y dije, no sabes, le dije a mi esposa, es que vamos a caminar con ellos, ¿no? Vamos a trabajar con ellos. La verdad me convencieron, o sea, yo no era, sinceramente, yo no era de coberturas, porque sabemos que nuestro Rosh, nuestra cabeza es Yeshua, ¿sí? Pero también sabemos que debemos de trabajar en Ejad, ¿no? Y estar sometidos y aprendiendo de más, ¿no? De más personas. Yo le dije a mi esposa, es que sí, yo me quiero sujetar a ellos para aprender más de ellos, porque realmente, pues sí, necesitamos estar en, ¿cómo se dice? En Ejad. Y bueno, pues empezamos en noviembre del año pasado aquí en la Quejilá en Irapuato. Somos poquitos, pero pues aquí estamos echándole ganas. Y bueno, pues no sé si me tardé mucho, hermanos, pero eso es lo que yo les puedo contar. Y sí, desde esa vez, desde que yo hice Teshuvah hasta el día de hoy, nuestro matrimonio cambió por completo, ¿eh? Nada que ver cuando éramos cristianos, la verdad. Muy, muy diferente. Algo bien padre. Y eso que mucho tiempo estuvimos solos nosotros, o sea, solos mi esposa, mis hijos y yo guardando Shabbat. Seguíamos algunas transmisiones por internet, aprendíamos por internet, pero nuestro Shabbat eran muy y han sido muy bonitos hasta el día de hoy. ¿Vale? Y bueno, pues este es mi testimonio. ¿Rueda, David? No, muchas gracias, muy bonito conocer esa parte porque creo que todos tenemos un viaje, ¿no? Y a veces como que uno cree que en el viaje está solo, pero hay muchos que están viajando también, ¿no? Pero eso es una bendición y gracias por tu tiempo. Y ora por nosotros y cerramos porque tenemos otra reunión ahora. Claro que sí, Rey. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Padre, de estar en Ejad, de convivir, Padre, de aprender más de tu palabra, Padre. Te doy gracias por todos mis hermanos que están allá en Costa Rica, que están en Colombia, que están en donde quiera que estén, Padre, aquí en México, allá en Europa, Padre. Que sabemos, Abba, que son los tiempos donde tú nos estás llevando a ser uno para manifestar a Yeshua al mundo, Padre. Para que se revele ahora sí el Yeshua en el mundo, pero sabemos que es a través de este Ejad, de esta unidad que estamos teniendo, Padre. Yo te pido, Abba, que bendigas a la Quejilá allá en Costa Rica, Padre, a todos los hermanos, Padre, al Rue David, Padre, a su esposa, a sus hijos, Abba, a su papá. Te pido que los llenes de tu presencia, Padre, que tu Ruach HaKodesh esté en sus vidas en cada momento, Padre, para que ellos puedan guiar a todas las personas a la verdad, Padre. Te doy gracias por sus vidas de ellos, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo te pido que sea tu Ruach HaKodesh quien los guíe, Padre, a toda verdad, Abba. Y te lo agradecemos, Padre, y te bendecimos, Abba. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.